Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Renato Villaseñor, especialista en sector automotriz, expresidente del Clúster Automotriz de Querétaro. Renato, gracias por estar con nosotros. Alberto, un gusto saludarte, muy buena tarde, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Estás en un ambiente muy agradable, hasta los pajaritos escuchan, Renato. Pero vamos a hablar de autos, Renato. Esta ola, no sé si sea una ola o sea un tsunami de la participación de la industria automotriz de China en Latinoamérica, particularmente en México. ¿Desde cuándo entró? ¿Ya se nota? ¿Todavía falta? ¿Cómo se encuentra, Renato, esta situación? Bueno, yo creo que todavía continúa con un crecimiento amplio, Alberto. Es un efecto que no solamente se está viendo en Latinoamérica y en México, sino también en Europa. Está sucediendo un factor muy interesante a nivel global. China está produciendo más autos de los que los chinos están consumiendo por una caída en la demanda de su mercado, y eso está haciendo que ellos tenían dos opciones. Una, bajar su capacidad de producción, lo cual implicaba que bajaran su eficiencia, o la otra, continuar produciendo al mismo ritmo y buscar nuevos mercados. Y creo que esa es la estrategia que adoptaron. Muestra de ello es que pues estamos viendo aperturas de agencias automotrices asiáticas, principalmente chinas, pues cada mes. Concretamente en Querétaro, que es donde yo vivo, se tiene planeado que en el 2024 abran 10 agencias chinas. En este año, ¿De marcas distintas? ¿De marcas distintas? De marcas distintas. Ah, caray. De marcas distintas. ¿Esta llegada de estas marcas chinas fue anterior a la pandemia o posterior? No, posterior a la pandemia. Sí, ¿verdad? O sea, llegada, estamos hablando de apenas 2, 3 años que está avanzando de manera acelerada. Es correcto. Recordemos que tal vez hace aproximadamente 8 años, 10 años, hubo un intento de algunas 2 o 3 marcas chinas de venir a México y que buscaron generar lazos con empresas como Electra, como Liverpool, para que lo distribuyeran, pero al final de cuentas fue un intento, desde mi punto de vista, fallido. Y a diferencia de ahora sí se está planteando una estrategia completa en la cual los grandes grupos de empresas que se encargan, que tienen negocios distribuyendo las marcas, las otras 25 marcas que estábamos acostumbrados a conocer en el mercado, principalmente marcas alemanas, marcas coreanas, marcas francesas, marcas inglesas, marcas americanas y japonesas. Bueno, pues esos mismos inversionistas están ampliando la cartera, invirtiendo ahora en poner agencias de estas empresas asiáticas. Es decir, no están llegando las empresas chinas solas a poner la red de distribución, sino se están aliando, están buscando distribuidores que ya tienen experiencia en distribuir autos en México y de esa manera pues están pudiendo concretar. Creo yo, oía yo antes de que empezáramos la participación, cuando metías un artículo, una presentación, y hablabas de que el gran reto que hay es pues que haya refacciones, ¿no? Sí. Se han enfrentado retos muy interesantes. Pero primero vamos con lo primero, primero, Renato, si me permites. Aquella marca, recuérdanos cómo se llamaba esa marca que pretendía distribuir Grupo Salinas? Híjole, la verdad, ¿cómo se llamaba? El nombre no me acuerdo. FAO, o sea, eran los FAO, ¿no? FAO. Entonces, correcto, pues eran unos carros, pues digamos, pues bonitos, pero no pegaron porque empezaron a decir, no, pues están muy mal hechos, en fin. Pero ya en esta segunda ola ya los carros ya se ven mucho mejor, Renato. Ya vemos esa marca MG y entonces pues se ven al menos bonitos. ¿Qué tan buenos están saliendo ya estos autos? Supongo yo que su tecnología ha ido avanzando y que cada vez son mejores. Sí, el mercado chino ha evolucionado de una manera muy, muy rápida, muy ágil, en donde realmente ya la tecnología y la calidad de los productos se ha incrementado considerablemente. Te platico una experiencia muy, muy, muy simple. En mi caso, yo en nuestra empresa nos dedicamos a hacer recubrimientos superficiales para partes y componentes que van dentro de los sistemas del auto, sistemas de frenos, sistemas de dirección y demás. En una visita a China, revisaba una línea de producción, revisábamos criterios de aseguramiento de calidad
en una planta que hace lo mismo que Lanzós en China. Y yo le decía, oye, todo esto, ¿por qué lo están segregando? Y me decía, no, es que esto no es aceptable. Decía, oye, no es posible, la especificación de General Motors en China y aquí es la misma. Y ambos es un producto que es funcional. Y me decían, pues en China ese producto no es aceptable. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues realmente los chinos en los últimos 10 años se dieron a la tarea de sí tomar tecnología de otros países, pero sí enfocarse muy fuertemente en reforzar y en mejorar muchos ítems de calidad. No hay diseño, ese es un tema de los diseños, no hay de los chinos, no hay diseño como tal, no hay toda la ingeniería que hay, pero a partir de lo que tomaron, pues lo están tratando de hacer bien y es lo que está llegando a nuestro mercado. Ahora, ¿cuál es la gran debilidad que hay para el mercado de autopartes en nuestro país? Pues que todos esos productos y esos autos que estamos comprando, pues no están generando empleos en México porque no hay una autoparte que se esté exportando de aquí a China, ¿no? Entonces, ese es el otro reto y esa es la otra parte de la moneda, ¿no? Sí, porque aquí es muy interesante, ya desde el punto de vista político, económico, lo que están haciendo los chinos. En su mercado interno es de casi 1.500 millones de habitantes, ¿no? Pues con la venta en su propio país, pues ahí tendrían cómo recuperar, pero están decidiendo exportar. Vamos a hacer una pequeña pausa, Renato Villaseñor. Regresamos con este tema que está muy interesante. Todavía hay muchos planteamientos por hacerle. Regresamos en 2 minutos. Renato Villaseñor, pues bueno, ya platicamos de esta oleada, este tsunami de autos chinos, más de 10 marcas. En Querétaro están pues ya planeando abrir estas nuevas sucursales de venta. Pero entonces hablábamos, Renato, de que si atendieran su mercado interno los chinos, pues, híjole, tendrían unas ventas tremendas, pero no. Les sigue importando el vender al exterior para traerse divisas de todos los países, Renato. Entonces, y ya México ya está en la mira. ¿Qué tan están saliendo estos autos? Ya nos dijiste que tecnológicamente bien. ¿Están baratos? Las refacciones, hay mucho mito. Platícanos. Sí, bueno, puntualizar nada más el tema. Más allá de que salgan a buscar el mercado, están siendo orillados a buscar el mercado porque la economía de China dejó de crecer como venía creciendo en los últimos años. Entonces, al haber un freno en la aceleración del mercado chino, bueno, pues entonces toman esta decisión, ¿no? Pero sí, considero yo que el gran reto para el usuario, yo creo que el principal beneficiario es el consumidor, porque pues, la ley de la oferta y la demanda termina haciendo justicia, y cuando hay mayor oferta, bueno, pues definitivamente que los precios y demás, la competencia siempre es buena y el principal beneficiario es el consumidor. Ahora, ¿cuál es el problema que hay? Bueno, pues que de las más de 20 marcas que hay chinas, pues el reto es que esas marcas se mantengan y mantengan su red de distribuidores no por 5 años, sino porque el gran problema que hay es que cuando un jefe de familia hace su inversión, pues hace su inversión de sus ahorros en un vehículo que le va a permitir transportarse y va a ser un activo de la familia, el cual pues pretenden que les dure por varios años, ¿no? Primero mientras lo acaban de pagar y después mientras sigan teniendo. Y el gran reto que hay es cuando ese vehículo se termina quedando parado porque pues no hay refacciones, porque las aseguradoras todavía no terminan de hacer la burocracia y el convenio y demás. Creo que ese es el gran reto por la parte del consumidor. Y repito, por otro lado, hay un gran reto que hay en cuanto a la revisión del TEMEC para el 2026, porque ahí se abre una ventana muy interesante, porque ya Estados Unidos está viendo con ojos de peligro la llegada de estas empresas a nuestro país, ¿no? Y que lo que buscan, y ya lo veíamos en el reportaje anterior, era que a posicionarse en el mercado mexicano, pero con miras a meterse a los Estados Unidos, que es el gran mercado que todo el mundo busca, más de 300 millones con un poder adquisitivo altísimo. Vamos a darle la bienvenida, Renato, si me permites, a César Roy Ocotla, periodista y analista del ramo automotriz. ¿Cómo estás, César? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, saludos a la mesa. ¿Cómo ves entonces este asunto? Estos autos chinos ya es una realidad, están en México.
¿Cómo debemos ver esta entrada? ¿Qué los consumidores, la gente, cómo debe ver estas nuevas marcas? Mira, la industria automotriz china planeó todo esto desde hace 25 años, un cuarto de siglo. Una misión de autopartes mexicana fue precisamente hace 25 años a China, y donde los chinos le dieron una explicación de lo que iban a hacer en materia automotriz. ¿Qué es lo que prometieron los chinos? Primero, iban a hacer más eficiente su planta productiva manufacturera. Había 120 marcas de automóviles, todos de combustión interna. Se transformaron a los autos eléctricos, hicieron una economía circular, que significa tener todas las piezas alrededor del vehículo, semiconductores, baterías eléctricas, y lo que hicieron después fue expandir su mercado. Esto se ha logrado en 25 años. Hoy en día no solamente México tiene el reto de las marcas chinas, lo tiene Europa y lo tiene Estados Unidos. En México han entrado 30 marcas chinas. 30 ya están aquí, pero ellos lo prometieron hace mucho tiempo. Ahora que lo tenemos acá, pues tenemos que también ser partícipes de esa expansión china y saber cómo nos vamos a acomodar. César Roy, sí, señor. Permíteme que te interrumpa. ¿Estas 30 marcas, digamos, son independientes o muchas se mueven en alianza? Hay una gran, como los japoneses, pues la fuerte es Nissan y de ahí se desprenden varias, o son... ¿Cómo están constituidas? Así es. Como bien lo dices, por ejemplo, tenemos General Motors, que es estadounidense, tiene a la vez Chevrolet, tiene Cadillac, tiene GMC, Buick, en fin, así están las marcas chinas. Un solo grupo te puede traer 6 marcas, y así lo estamos viendo. Entonces, son 6 grupos muy importantes, los más importantes de China, encabezados por BYD, líder mundial en autos eléctricos, en ventas y en producción, y así se están derivando las 30 marcas. Tienes razón, pero lo que México tiene que hacer es precisamente saber cómo va a agarrar al toro por los cuernos. Si tenemos la inversión china a la vuelta de la esquina, si tenemos relocalización de las marcas chinas que quieren venir a México porque van a expandirse en Estados Unidos, si sabemos que hay guerra comercial entre China y Estados Unidos, los chinos no se están cruzando de brazos, están listos para expandirse a Estados Unidos, claro, que es el mayor mercado todavía del mundo, y lo van a estar haciendo pues porque ya tienen ellos los planes para los próximos años. Entonces, aquí hay que ver qué rol va a jugar México. México va a hacer gran inversión de autopartes chinas que se van a producir en México, y de esa forma poder brincar a Estados Unidos vía el Tratado de Libre Comercio. Híjole, ahí va a estar bien interesante, Renato Villaseñor, porque entramos a esta etapa entonces. Vamos a ir con los autos eléctricos. Es el futuro, ¿no? Es el cambio, es la transición. Dejarlos de combustión interna y vámonos con los eléctricos. Entonces los chinos ya andan con eso. ¿Qué tal están promoviendo esos autos? Ahorita son híbridos, están dando los eléctricos más baratos que las marcas grandotas. ¿Cómo están, Renato? Sí, básicamente tanto los vehículos chinos están llegando en las 3 modalidades: vehículos de combustión, pero también con vehículos híbridos y también con vehículos eléctricos, que es gran parte de la fortaleza y el desarrollo que han generado. Ahora, poniendo sobre la balanza, el mercado americano consume entre 13 y 15 millones de autos al año. El mercado chino consumía cerca de 30 millones de autos al año. Ahorita va a producir 25. Entonces, el mercado más grande a nivel global, si son 1.500 millones de personas, bueno, pues en China el mercado interno estaba fabricando 30 millones de autos y consumiéndolos, y hoy día va a consumir 25, de los cuales hoy día un gran porcentaje, el mayor porcentaje de vehículos eléctricos se están vendiendo en Europa y en Asia, principalmente en China, porque no nada más se fabricaron los vehículos, sino hubo toda la regulación y hubo toda la implementación de la infraestructura, cosa que no ha sucedido en nuestro país. Entonces yo creo que el gran reto que hay no es abrir la puerta al mercado, yo creo que el gran reto que hay es generar las regulaciones para que los autos que lleguen, para empezar, lleguen los autos que cumplan con las normas, pero además que vengan con
aportar esa infraestructura que hace falta en el país y que hoy día no está regulada y que saben que hoy día, pues grandes de los retos que tenemos hoy día en nuestro país, pues es el tema energético, ¿no? Sí. Básicamente se prevé, y un poco respondiendo a lo que preguntabas, se prevé que para 2030, concretamente en Estados Unidos, el mercado tenga un mix aproximadamente de 30% de vehículos que se comercialicen nuevos, sean eléctricos, y 70% sean entre híbridos y de combustión. Sí. A diferencia de Europa y de China, que el porcentaje es mucho mayor. El reto y la meta es que se llegue en Europa y en China a más del 40-45%. Ah, qué barbaridad. Y entonces, en todas estas cifras que nos da Renato y que nos platica César, México nada más mirando, ¿no? Nada más estamos ahí. Ahora sí que ni como los chinitos, ni siquiera milando. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y regresamos, César, Renato, con este tema que está muy interesante. En los últimos años se ha visto el aumento en la llegada de las nuevas marcas de autos, lo que hemos estado platicando aquí en A Debate. Sin embargo, estas deben cumplir con requisitos que amparen al comprador, tanto en mantenimiento como en refacciones. Así lo indicó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Hay una regulación, es la norma oficial mexicana 160, que está emitida por la Secretaría de Economía y bajo la tutela de la Procuraduría Federal del Consumidor. Y en ella quedan las obligaciones perfectamente delineadas de los vendedores de vehículos nuevos, en este caso de las distribuidoras, y de los fabricantes. Entre ellas, la de entregar un contrato de compra-venta que ampare cada vehículo y ahí mismo establecer las condiciones de la garantía por escrito, que tiene que ser respetada por el fabricante. César Roy, ¿cuál es la realidad en estos momentos con estos autos de origen chino? Mira, pues la realidad es que como no teníamos un problema de Rusia y Ucrania hace 2 años, la realidad es que como no había una guerra de Israel con los palestinos en el Mar Rojo y en el Mar Negro ahora los rusos, pues no había este conflicto de la logística marítima mundial que genera todo un problema para el traslado de piezas. Entonces, en nuestro país lo que estamos viviendo es la misma constante de falta de piezas automotrices de las marcas chinas, pero lo mismo le sucede, y hay que ser muy justos, sí, a Toyota, le sucede también a las marcas que traen del sureste de Asia, de Tailandia, nos traen carros de India. Entonces, el problema que tenemos enfrente es que no hay un abastecimiento oportuno de piezas, pero no solo son los chinos. Exacto. Es toda la industria automotriz que está padeciendo el problema mundial del comercio marítimo. ¿Y en precios cómo los ves, César Roy? Mira, aquí vinieron ellos a romper un paradigma los chinos. Lo mismo sucedió con Surcorea. Rápido te lo platico. Cuando llegó una empresa surcoreana llamada Kia y ofreció 6 bolsas de aire cuando las otras marcas solo ofrecían 4, vino a romper ese paradigma. ¿Qué hicieron los demás? Se subieron a tener vehículos mejor equipados con 6 bolsas de aire. Bueno, ¿qué vinieron a hacer los chinos? Nos vinieron a dar autos eléctricos de 450,000 pesos o menos. ¿Y qué está haciendo la industria hoy en día? Está bajando los precios de sus vehículos. Entonces, no todo está echado a perder con los chinos. Claro. México es un país que se abrió, porque hay que recordar los 2 sexenios pasados. No querían abrirse a los chinos porque Estados Unidos le prohibía a México abrirse a los chinos. Y ahora que tomamos una decisión soberana y que el comercio chino está aquí y que los 34,000 millones de dólares están aquí por la inversión china del sureste asiático, de Surcorea, etcétera, ahora sí sabemos que podemos ser un jugador importante. Entonces, no olvidemos estas situaciones que nos van a generar que haya comercio. Pero contesto a tu pregunta. El problema de las piezas es que la regulación de la que se está hablando tiene que exigir a todas las marcas que se cumpla, no como se hizo en el 2007 con la marca FAO. Acuérdense ustedes de Salinas Pliego, que se quedó a los compradores sin refacciones y sin servicio.
Ahora lo que se tiene que hacer es exigir a todos, japoneses, chinos, estadounidenses, que cumplan con las regulaciones de darle al público servicio y refacciones a tiempo, a todos. Hay que buscar la satisfacción del cliente plena. ¿Qué opinas tú, Renato Villaseñor, en cuanto al precio, en cuanto a las leyes del mercado, la competencia y que sobre todo pues, los Estados Unidos no empiecen a poner ahí algunas trabas para el mercado chino? Claro. Bueno, como lo platicábamos, definitivamente la ley de la oferta y la demanda es clara y el principal beneficiario de que haya más autos en el mercado, pues es el consumidor. El consumidor tiene opción de elegir todas las opciones, de elegir opciones y hoy día hay vehículos chinos eléctricos desde 385,000 pesos de BYD, ¿no? Entonces, realmente vino a abrir mucho el scope. Desde mi punto de vista y desde mi espíritu de la industria de autopartes y la manufactura que hay, repito, en México hay una exportación hacia el mercado de Norteamérica de casi 120 mil millones de dólares al año. Habemos más de 2 millones de personas trabajando, fabricando autopartes y fabricando vehículos tanto ligeros como pesados en este país. Entonces, realmente es muy interesante que el mercado esté llegando a comercializar vehículos chinos. El siguiente paso, ¿cuál es? Pues que lleguen no nada más a comercializar los vehículos, sino a fabricarlos, pero a fabricarlos bajo las reglas del tratado que hoy día nos rige para toda la región Norteamérica, ¿no? Que es lo que realmente ha fortalecido a toda esta región, a Estados Unidos, a México y a Canadá, en donde ha permitido realmente que este sector sea una de las rebanadas más grandes del pastel que permita, el pastel me refiero a la generación económica del Producto Interno Bruto, y que realmente veamos eso como un gran activo que tenemos en el país, y que quiera venir a comercializar, pues está bien, pero el que quiera venir a fabricar, bueno, tiene que adecuarse a las reglas y a las reglas de hoy día que existen de contenidos regionales, de contenidos locales, de dónde viene el aluminio, de dónde viene el acero, de dónde vienen las autopartes, para que realmente estemos generando más empleos y estamos fortaleciendo a la economía de nuestro país, ¿no? Renato, ¿qué tanto han avanzado en la venta de autos, particularmente estas marcas chinas, en el espectro general de las ventas de automóviles en México, autos nuevos? ¿Qué tanto están avanzando los chinos? Mira, concretamente, datos de INEGI del 2023, el 9.5% de los vehículos que se comercializaron en nuestro país fueron de origen, de marcas de origen chino. No, y pues quiero aclarar esto, marcas de origen chino, ¿por qué? Porque al final de cuentas, Chevrolet está trayendo autos fabricados en China a vender en México, Ford lo está haciendo. Entonces, el 9.5% de 2023 fueron marcas chinas con vehículos chinos. No, pues ya es algo, César Roy, se nos acaba el tiempo. 10% ya del tamaño del pastel de las ventas de autos en nuestro país ya son chinos. Último comentario, César. Yo te quiero decir que México es más libre comercio, es un país de más libertad de comercio que Estados Unidos hoy en día. Pero yo te hago una pregunta y le hago una pregunta al foro y al público. ¿Qué va a suceder en unos cuantos años? Al 2030 se mencionaba. Cuando las marcas chinas entren a Estados Unidos, yo quiero preguntar dónde van a estar General Motors, Ford y Chrysler, que tienen una terrible crisis de que no se venden sus autos eléctricos hoy en día en Estados Unidos. ¿Dónde van a estar ellos en estos 20 años? Entonces, aquí lo que creo es que como dice Renato, hay que pedir que se cumplan las normas, que los chinos cumplan en calidad. Esto es importante. No todas las marcas chinas que se venden en México, las 30, son buenas. Hay marcas que son malas, como también en México hay marcas malas. Ya no quiero decir de Renault y de Fiat, ya no platicamos de eso. Pero en todos lados tenemos ese problema de la normatividad y de cumplir con calidad, y estoy de acuerdo. Se tiene que exigir a todas las marcas que cumplan con calidad. Exactamente, muchísimas gracias. Muy interesante este asunto. La invasión de autos de China, las leyes del mercado y a competir, y el usuario va a ser finalmente el más beneficiado. César Roy Ocotla, gracias por estar con nosotros. Renato Villaseñor, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias.